Buenas tardes a todos. Doy las gracias a ti, Ángel, por haberme invitado a hablar de mi paisano, de Graus. Llevo aquí 34 años en Toledo, pero procedo del Pirineo aragonés, de un pueblo que se llama Graus. Y Ángel me invitó a que hablase de este paisano, de que en su momento el pueblo de Israel le dio un reconocimiento. Y sobre esta persona voy a hablar. Esta persona se llama Sebastián Romero Radigales, un héroe grausino frente al nazismo. El 26 de febrero del 2014, el grausino Sebastián Romero Radigales fue condecorado en Israel como justo entre las naciones. Esta distinción es concedida por la fundación israelí llamada Yad Vashem, que otorga este título a los héroes que, no siendo judíos, arriesgaron su vida por salvar la vida de judíos durante el Shoah, el holocausto nazi. El nombre de Yad Vashem, que significa un recuerdo y un nombre, fue propuesto por Mordejai Sejaví en 1947 y hace referencia a un versículo del profeta Isaías que dice: "Y a ellos les daré mi casa y dentro de mis muros un recuerdo y un nombre eterno que no será cortado". En 1953, el Parlamento de Israel oficializó la creación de este centro nacional para perpetuar la memoria de los 6 millones de judíos asesinados por los nazis, de los cuales 1,5 millones eran niños, y para enaltecer el heroísmo de los combatientes clandestinos de la resistencia, partisanos y prisioneros de los guetos, y asimismo para honrar a los justos entre las naciones. Son muchas las personas en el mundo que tienen esta distinción, pero solo 9 son españoles y 2 de ellos aragoneses. El propio Romero, natural de Graus, Huesca, y Ángel Sanz-Briz, zaragozano. Romero Radigales es hijo de un senador vitalicio. Su hermano José fue diputado por Huesca en el reinado de Alfonso XIII y más tarde ministro. Sin embargo, Sebastián no encaminó su carrera hacia la política, sino a la diplomacia. Su primer destino fue cónsul en Bulgaria en 1925. Posteriormente fue destinado a Moldavia, Nueva York, Santiago de Cuba, San Francisco y Chicago. Pero el destino que marcaría su vida fue en Grecia. Primero durante la Guerra Civil Española como agente del gobierno y después como cónsul general de España en plena ocupación alemana del país heleno. Al acabar la guerra, continuó en el mismo destino hasta jubilarse en 1954, llegando a ser nombrado embajador en Atenas. Debido al origen heleno de su esposa Elena Kutabá, la vinculación con Grecia sería aún mayor. Precisamente al encontrarse visitándola el 18 de julio de 1936, se produjo un nombramiento como agente oficial del Gobierno Nacional del general Franco en Grecia. Romero Radigales, que era una persona profundamente católica, había tomado contacto con el mundo judío y las comunidades sefardíes en algunos destinos diplomáticos, tales como Larache, Tánger, Belgrado y Moldavia. En su estancia en Atenas ya había establecido relaciones de amistad con miembros de la comunidad sefardí, y es en la capital búlgara de Sofía cuando se organizará con las medidas y las políticas antisemitas. Sebastián Romero, siendo cónsul general de España en Atenas, se enfrentó a la dramática situación de los judíos sefardíes en Grecia. Probablemente le impresionara el hecho que en Salónica hubiese una comunidad de 48.000 sefarditas, muchos de los cuales no hablaban griego y solo se comunicaban en judeo-español. Como hecho llamativo destaca la presencia de los descendientes de judíos expulsados de Aragón en 1492. Contaban con su propia sinagoga y en la que los sucesores de los judíos aragoneses hasta hoy se llaman orgullosos zaragozanos. Esta comunidad fue deportada y aniquilada en el 95% de sus miembros. Y es en el campo de concentración de Auschwitz, los sefardíes de Salónica fueron víctimas de muchos de los terribles experimentos médicos de los nazis, entre otras muchas torturas y horrores. Solo entre los meses de marzo de 1943, más de 45.000 judíos de esta comunidad habían sido deportados al matadero humano de Auschwitz.
Romero puso todo su empeño en convencimiento para evitarlo. Sabiendo que no había tiempo que perder, se enfrentó a la deportación de judíos sefardíes que estaban realizando los alemanes. Especialmente luchó con gran valentía para intentar salvar a todos los que pudo, alrededor de 800, que tenían nacionalidad española. Como no tenía órdenes concretas del gobierno de Madrid, actuó utilizando el decreto del 20 de diciembre del 24, de Primo de Rivera, que ofrecía a los judíos sefardíes la posibilidad de obtener nacionalidad española. Romero solicitaba una interpretación amplia del concepto de nacionalidad española para poder salvar a más gente. Para ello, tuvo que luchar primero con la indiferencia de su gobierno y después con la oposición del ministro de Asuntos Exteriores, Gómez Jordana, que no quería enfrentarse, obviamente, a los alemanes. Romero suplicaba que le dejasen actuar, pero a pesar de utilizar ante su gobierno todo tipo de argumentos, no lo consiguió y decidió hacerlo por su cuenta. Ante su tenacidad, los alemanes lo calificaron rápidamente como un enemigo por su existencia en proteger a los sefardíes. El mandatario del Reich alemán, Günther Altenburg, protestó a Madrid, solicitando que le diesen instrucciones a Romero para que dejase de interferir en las deportaciones de judíos. Romero estaba desesperado por la actuación de su gobierno. Le prohibió tener iniciativas propias y también le denegó el permiso de representación y expedir pasaportes de colectivos a los sefardíes. El diplomático no pudo evitar que dos grupos de sefardíes de nacionalidad española fueran finalmente deportados a los campos de concentración. 365 judíos fueron conducidos al campo alemán de Bergen-Belsen, el mismo en que murió Ana Frank, y otros 155 al de Atenas, el de Heidel. Romero se opuso rotundamente a tal hecho, intentó que se quedaran en territorio griego y que se quedaran excluidos los niños y ancianos, además de que el transporte se realizara de la mejor forma posible, aunque no fue así. Pero el grausino nunca se rindió y en unas condiciones muy difíciles, y arriesgando su carrera diplomática e incluso su propia vida, escondió a todos los judíos que pudo hasta el final de la guerra. Además, guardó las pertenencias y documentos de las personas que ya estaban en los campos de concentración para así evitar que los nazis confiscaran y al acabar la guerra se los devolvió. Lo que Sebastián Romero logró probablemente no lo hizo nadie más, conseguir que los nazis dejaran de marchar prisioneros que ya meses antes ya estaban en campos de concentración. Romero consiguió que los nazis enviaran desde Bergen-Belsen a España con visado de tránsito a 365 sefardíes. Finalmente fueron trasladados al protectorado en Marruecos y América, ya que España no quiso admitirlos. Romero también dio refugio a un grupo de judíos de Atenas, alojándolos en edificios que compró y otorgándoles así una inmunidad diplomática. Durante todo este proceso, el gobierno español advirtió a Romero que no realizara actividad relacionada con la repatriación de sefardíes, pero él nunca se acobardó. E incluso tuvo la osadía de criticar por carta a su superior, el subsecretario de Exteriores Pan de Salaluce. Romero además puso en duda su patriotismo por la indiferencia que mostraba ante la suerte que iban a correr los sefardíes españoles, de los cuales Romero decía: a mí sí que me afecta mucho lo que les pueda pasar, pues sabía que al final los deportados corrían la suerte que era la pena de muerte. Finalmente, Sebastián Romero parece ser que no fue castigado por el ministerio y, terminada la guerra, el gobierno español intentó capitalizar como suyas las buenas acciones que realizaron algunos de sus diplomáticos, el salvamento de judíos como el propio Romero en Grecia y Sant Prim en Budapest, entre otros. Gracias a este ilustre grausino, alrededor de 800 personas salvaron sus vidas y pertenencias. Algunas de ellos todavía viven, como el prestigioso investigador francés Isaac Reba, y ha sido uno de los promotores al reconocimiento a Romero, que cuando tenía 9 años fue uno de los liberados junto a su familia del campo de concentración de Bergen-Belsen. Isaac Reba recuerda cómo se le permitió abandonar el campo en 1944 y comentó: ser liberado de un campo nazi es un acontecimiento increíble. Todo ocurrió gracias a un hombre excepcionalmente valeroso y humano, el cónsul español en Atenas, Sebastián Romero Radicales.
Sebastián Romero Radigales nació en Graus en 1882 y murió en Madrid en 1970. Era hijo de Elena Radigales y Radigales, de casa Chinchín de Graus, y de Evaristo Romeo de Chuseu. Cuando vivía en Grecia pasaba sus vacaciones en Graus y tras su jubilación pasó temporadas en Villalena, entre las ventas la llamada por los grausinos Torre Romero. Aún hoy en día hay familiares suyos, tanto paternos como maternos, que viven en la Ribagorza. La villa de Graus ha reconocido recientemente a este ilustre hijo suyo, cuya vida y acciones conocíamos muy pocos hasta ahora. Y como dice el Talmud judío, quien salva la vida de un hombre, salva la vida al mundo entero. Muchas gracias.